Vamos entonces a comenzar hablando un poquito sobre la clasificación de los dibujos, ¿no es cierto? Nosotros que estamos viendo este tema de dibujo topográfico, vamos primero a partir por las bases de lo que es el dibujo, del dibujo técnico. Y para eso nosotros tenemos la clasificación del dibujo. La clasificación del dibujo lo tenemos, bueno, dice ahí que la clasificación según el objetivo al que está destinado, ¿ya? El objetivo al que está destinado, nosotros tenemos distintos objetivos o distintos tipos de dibujos según su objetivo. El primero que tenemos es el boceto, y ustedes ven ahí una, una mesita, ¿no es cierto?, que está dibujada, no sé si la ven ahí. Y el boceto lo que busca es un dibujo que está hecho a mano alzada, ya sin instrumentos, sin reglas, sin escuadras, sin nada de esas cosas, solamente a mano alzada, que es habitualmente Ah, lo que vamos a estar haciendo nosotros en terreno cuando trabajemos como topógrafo, ¿no es cierto? Cuando tengamos que tomar algún detalle que no lo puede levantar el equipo, entonces ustedes lo que hacen es bocetearlo, ¿ya? Que es dibujar a mano alzada. Esto es lo mismo que decir que no utilizamos instrumentos de dibujo auxiliares a la hora de realizarlo. ¿Ya? No hay instrumentos, no hay regla, no hay escuadra, no hay escalímetro, no hay nada. Solamente tu lápiz y tu mano. ¿Ya? Y solo necesitamos un lápiz, ¿no es cierto?, papel y goma para poder hacer ese tipo de dibujo. Luego tenemos lo que son los croquis. Y si ustedes se fijan, son muy parecidos al boceto. ¿Ya? La diferencia entre uno y otro es que aquí yo le estoy agregando datos. El croquis lo que hace es entregar datos encima de ese boceto, ¿ya? Eh, Contiene información necesaria para poder fabricar o para poder representar eso en el computador, ¿no es cierto?, como para llevarlo después a un plano, ¿ya? Entonces por eso ahí se empiezan a agregar, ustedes se fijan, las cotas, las dimensiones que tiene ese objeto, y además, si es necesario, se le agregan también las vistas, ¿ya? Las vistas para representar cómo es esa figura, para poder después representarla en un plano. Después del croquis, nosotros tenemos lo que es el dibujo propiamente tal. Y si ustedes se fijan, ahí ya empiezan a aparecer los instrumentos, como es en este caso que se ve en la fotografía, un escalímetro, ¿ya? Ahí empiezan a usarse lo que es, se empieza a usar el escalímetro, la regla, la escuadra, ¿ya? Y para dar ya dibujos con más nivel de acabado, con más detalle, con más precisión, ¿ya? Y como ustedes ven, hay una escala, quiere decir que ya en esa etapa donde se llama dibujo propiamente tal, ustedes ya empiezan a trabajar con la deformación de ampliación o reducción de un objeto. Por ejemplo, si yo me pongo a dibujar un lápiz mina y quiero detallar, un lápiz portamina, perdón, y quiero detallar algún elemento de ese portamina, y mi lápiz o mi grosor o mi espacio para poner las dimensiones es muy pequeño, entonces yo tengo que ampliar, tengo que llamar a un detalle y dibujar ese dibujo, ese detalle, perdón, más grande. Eso se llama escala de ampliación. Y no es cualquier escala la que se va a usar, ya lo vamos a ver eso. Pero hay escalas normalizadas, tanto para ampliación como para reducción. ¿Ya? Eso es en cuanto al dibujo. Y luego tenemos lo que son los planos, ¿ya? Que es la representación final a la que se va a llegar con el objeto que partió con el boceto, ¿ya? Donde ustedes hicieron un levantamiento y con ese levantamiento, más los bocetos que ustedes después lo pasaron a un croquis, después lo hicieron un dibujo y después lo entregaron a un dibujante, con eso ustedes van a poder generar un plano topográfico. En este caso es un plano mecánico, pero la idea es la misma. Ustedes están viendo ahí, por ejemplo, un plano de un motor donde se ve, por ejemplo, la vista frontal, la vista de planta, que es desde arriba, y una vista lateral, y además una vista isométrica, ¿ya? No sé si se ve mi mouse No, no creo que lo vean. A ver. Eh, Vamos a ver algo. Ya, aquí está. Tenemos la vista en planta, tenemos la vista en elevación,
Perdón, al revés. En lo de abajo es en planta, lo de arriba es elevación. Tenemos la vista lateral y tenemos una vista en isométrico. Además tenemos, por ejemplo, tenemos acá abajo los detalles, que es lo que le conversaba recién, que en este caso es necesario, chiquillos, voy a poner en silencio a todos para que no haya interrupción de audio. Sí, mejor. Ya, o pónganse ustedes en silencio para no estar saliendo la grabación. Entonces tenemos los detalles y tenemos también una lista de elementos que pertenecen al plano. Generalmente esto se le llama despiece. Un plano también contiene la viñeta. ¿Qué es lo que es la viñeta? La viñeta es la información que trae esa lámina. ¿Ya? ¿Quién revisó, quién dibujó, quién aprobó el proyecto, cuándo se dibujó, cuál es el nombre del proyecto? Todas esas cosas. La escala, perfecto. Todas esas cosas se ven ahí en la viñeta. En este caso, bueno, no se puede apreciar bien, pero en este caso, como hay distintos elementos en el plano, la escala quizás esté referida a los dibujos, a las vistas, ¿no es cierto? Especificando qué escalas están dibujadas, y los detalles tienen su título abajo y su escala a la cual fueron dibujados esos detalles. ¿Ya? Bien. También existen otras clasificaciones para el dibujo, pero esas no las voy a detallar tan específicamente porque solamente este primer grupo sobre según su objetivo era lo que nos interesa para el módulo. Pero igual, para no quedar en desconocimiento, existen otros tipos de clasificaciones para el dibujo. Tenemos, según su forma de confección, dibujos que son hechos a tinta, que son hechos en CAD, ¿no es cierto?, en sistemas computacionales, dibujos que son hechos, habla mucho de la materialidad o los elementos que se ocuparon para poder dibujar. Luego tenemos según su contenido, ¿ya? Un dibujo según su contenido. En este caso, por ejemplo, tenemos un dibujo de despiece, ¿ya? El dibujo de despiece lo que hace, lo que indica es la figura, ¿no es cierto?, en vista isométrica, que es simulando una vista 3D, ¿ya? Y tenemos el despiece de esa figura. ¿Para qué sirve esto? Para poder después hacer un ensamblaje. Ustedes esto quizás lo van a estar viendo muy habitualmente cuando compran muebles en las tiendas y los muebles vienen desarmados y viene un catálogo con el despiece, donde te dan los números de cada elemento y así entender, ¿no es cierto?, la cantidad de elementos que tiene que traer ese producto y su ensamblaje para poder quedar como está ahí en el isométrico. ¿Ya? También tenemos los dibujos según su destino. ¿Ya? Cuando nos referimos a según su destino, estamos hablando de la especialidad que se va a usar en el plano. El dibujo, ¿para qué va a ser usado? Va a ser usado, como en el caso que ven ustedes ahí, para un dibujo topográfico, donde se representan las curvas de nivel y los deslinde, la grilla de coordenadas. A ver, les muestro. Estos son los deslindes. Lo que ven acá ustedes son las curvas de nivel. Las curvas de nivel. Tenemos el cuadro de coordenadas. Este cuadro de coordenadas lo que hace es mostrar las coordenadas en las que está cada vértice. Si hubieran puntos de referencia que los topógrafos estamos acostumbrados a poner, va a haber un cuadrito donde diga puntos de referencia, los famosos PR, a lo mejor si lo ha escuchado usted. PR. Y tenemos también el cuadro o el croquis de ubicación, ¿ya? Si ustedes se fijan, a esto se le llama croquis de ubicación porque tiene información, ¿ya? Y esa información que tiene no son dimensiones, sino que son nombres de los predios de al lado, algunos traen los nombres de las calles, cosas que me lleve, me oriente hacia dónde yo voy a llegar, cómo llego, perdón, a ese predio que se hizo la topografía. Entonces, eso es un plano o un dibujo según su destino. Tenemos el topográfico, tenemos el de construcción,
tenemos el de ingeniería de obras civiles, tenemos planos eléctricos, dibujos eléctricos, ¿no es cierto? Hay una variedad, ¿no es cierto?, según la especialidad que se requiera. Generalmente, nuestro roce en la topografía mayoritariamente va a ser con el área de ingeniería civil y agrícola, ¿ya? Eso es generalmente lo que se ve. Dentro de esa ingeniería civil están, por ejemplo, los proyectos mineros. Luego pasamos a elementos del dibujo del dibujo y sus propiedades, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que tener cierta noción sobre qué es lo que es la geometría plana, porque en base a ello nace el dibujo, ¿ya? La geometría plana, ¿no es cierto?, se divide en puntos, en rectas, en polígonos, en paralelas y en perpendiculares, en curvas, etcétera, ¿ya? Es una rama de la matemática, la geometría plana es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano y el espacio. Como Profe, son, dígame. lo que pasa es que Fernando necesita que usted le acepte para poder entrar a la conferencia. ¿Lo acepté? A ver, déjeme revisar. Participantes. No sale ninguna solicitud. Están todos aceptados. Tengo 18 asistentes. 17 asistentes. ¿Mm? Porque aquí me sale, me avisa cuando alguien me está pidiendo y yo lo acepto mientras estoy exponiendo. ¿Ya? Oh. Ya. Sigo entonces. Decía entonces que la geometría plana es una rama de la matemática, ¿no es cierto?, que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o el espacio, y estos son, ¿no es cierto?, como ya están descritas ahí en la presentación, puntos, rectas, planos, polígonos, ¿no es cierto?, paralelas, rectas perpendiculares, superficies, poliedros, etcétera, ¿ya? Toda figura geométrica se representa en lo que se Profe, llama un plano. Dígame. profe, consulta, ¿puede repetir qué significaba bien la geometría plana? Es que sabe que se escucha cortado. Ya, por eso es importante que para poder repetir. Ahí está, Bárbara Marchán me está pidiendo, ahí entró. Vaya. Repito, la geometría plana es una rama de la matemática, ¿ya?, que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o el espacio, ¿ya? ¿Se entiende? Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas, ya sean estas en el plano o el espacio. Y los que componen la geometría plana son los puntos, las rectas, los planos. No hablo de plano de una lámina de plano, sino de una figura geométrica o un elemento de la geometría plana que se llama plano, ¿ya? Es Y una polígonos. ¿Perdón? rama que se ocupa, ¿qué cosa más, profe? Es una rama que se ocupa, ¿qué más? Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas. En todo caso, prefiero que pongan atención porque el video va a estar con esta clase. ¿Ya? No tomen apuntes. Prefiero que pongan atención y vayan haciendo las consultas sobre la marcha, para que Ya. quede también eso registrado en el video. Ya, entonces sigo. Repito lo último. Entonces, una rama de la matemática que se ocupa, ¿no es cierto?, del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o en el espacio. Y son los puntos, las rectas, los planos, los polígonos, las paralelas, ¿no es cierto?, las rectas paralelas, las rectas perpendiculares, las curvas, las superficies, ¿ya?, los poliedros, y toda figura geométrica en general. ¿Ya? En el ámbito del dibujo técnico, la geometría plana es la representación gráfica de esos análisis matemáticos. ¿Me entienden?
¿ya? Yo represento, el triángulo es un análisis matemático, y yo lo represento en una lámina, ¿ya? Eso es lo que busca el dibujo técnico en estricto rigor, es expresar esa precisión de lo que estudia la matemática. ¿Ya? Por eso el dibujo técnico tiene harta matemática. Vamos a describir un poquito algunos de estos elementos. Para eso vamos a ver qué es lo que es el punto. El punto, ¿no es cierto?, como dice ahí, se define como la intersección de dos rectas, pero el punto no tiene dimensiones y se nombra con una letra mayúscula. ¿Ya? En este caso le llamamos punto P, ¿ya? Que está ahí dibujado. Voy a ver una cosa aquí que me molesta, que sale ahí una rayita. No sé cómo sale. Ya. Tenemos entonces ahí una figura, ¿no es cierto?, que muestra un circulito al medio. Ese es el punto, ¿ya? Es una intersección entre dos rectas. No tiene dimensiones y se deletrea o se nombra con una letra mayúscula, en este caso el punto P. Ojo con esto, porque el punto es el elemento más ocupado en topografía. Cada levantamiento que tú haces en el terreno, cada vez que el jalón se coloca en un punto y se lee, perdón, se coloca en un sector y se lee, se genera allí un punto. Cada GPS, ¿no es cierto?, cuando estás con un GPS geodésico y te colocas en un lugar y marcas ese lugar, ahí se genera un punto que después vaciado en tu software de dibujo, en este caso puede ser AutoCAD, Civil, MDT, ¿no es cierto?, y puedes trabajar sobre ese punto, ¿ya? El topógrafo necesita del punto. Sin punto no hay topografía, porque si bien el punto no te da, no tiene dimensiones, sí tiene datos de ubicación y de elevación. Tiene los datos geográficos, ¿no es cierto? Y tiene las cotas con respecto al nivel medio del mar o las cotas locales que tengamos, ¿ya? Entonces es importante, uno de los elementos importantes que el topógrafo necesita sí o sí para poder hacer la topografía. El siguiente elemento es la línea. La línea es una sucesión de puntos, dice ahí, ¿no es cierto? Se denomina recta cuando los puntos van en una misma dirección, ¿ya? Cuando van todos alineados, derechitos, por decir así vulgarmente hablando, entonces ahí se genera una recta. En caso contrario, cuando los puntos son irregulares, cuando van uno más arriba, otro más abajo, entonces ahí nace el término de curva, ¿ya? La línea necesita puntos para poder definirse. Por lo tanto, el topógrafo necesita también las líneas. O sea, si ustedes me entienden, la necesidad del punto, si ustedes no tienen puntos, no hay dibujo, ¿ya? El génesis, el dibujo es lo primero que se necesita para poder expresar gráficamente un terreno. Las líneas tienen una dimensión, a diferencia del punto que no las tiene, la línea sí tiene dimensiones y se nombra, ¿no es cierto?, con una letra mayúscula, o si es curva, con una letra C, la letra mayúscula R para decir que es una recta, o la letra minúscula C, ¿no es cierto?, para decir que es una curva, ¿ya? Ahí tenemos entonces una recta, tenemos ahí una recta, y tenemos una curva. ¿Qué otra cosa vemos acá? Vemos que el plano, ¿no es cierto?, el plano es, ahí Gonzalo Barros, ahí entró, por si acaso lo acepté. Ya, el plano en geometría, ojo, esta es una definición de geometría, no es una definición del plano como lámina, como elemento donde se reúnen todos los datos que se recabaron en terreno. En términos geométricos, el plano es una superficie que, como su nombre lo dice, es plana, ¿ya? Que no tiene dimensión en cuanto a volumen,
y que se extiende infinitamente en todas las direcciones, ¿ya? El AutoCAD, por ejemplo, ustedes aprenden AutoCAD, nosotros estamos trabajando ahí en AutoCAD en un plano, y ese plano es infinito. Yo puedo dibujar, si quiero dibujar todo el mundo en plano, va a caber adentro. ¿Por qué? Porque su plano es infinito, ¿ya? Se extiende entonces infinitamente en distintas direcciones. Se trata entonces de un objeto bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? Pregunta al público. Que tiene 2 dimensiones. Que tiene 2 dimensiones, muy bien. Y esas 2 dimensiones generalmente se representan en un plano cartesiano como los ejes X e Y, ¿ya? Generalmente suelen dibujarse como paralelogramo. El paralelogramo es este casi cuadradito que se ve ahí, ¿ya? Así se representa, para así diferenciarlo de los otros objetos, ¿ya? Se elige también, para describir ese plano, se eligen las letras griegas. En este caso, ahí hay una letra beta, ¿ya? Esa es la forma en la que yo digo el plano beta. En un plano beta está ubicado el punto A y la recta R. ¿Mm? Eso es lo que estoy describiendo yo en este plano. Tipos de líneas. Ya vimos entonces, ¿no es cierto?, las nociones básicas de lo que es geometría plana, conceptos básicos. Y ahora nos entramos, ¿no es cierto?, en lo que son los tipos de línea. Los tipos de línea tienen un rol importante porque el tipo de línea lo que busca es representar los elementos que yo tengo en terreno. ¿Ya? Es como una nomenclatura, por decir así, de lo que hay en terreno. Para eso tenemos, por ejemplo, aquí hay una figura, una pieza mecánica, donde en esta pieza mecánica ustedes pueden ver ahí que hay distintos tipos de línea. Si ustedes se fijan, no sé si logran ver el puntero rojo que tengo ahí. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Ya. Sí, ahí está. Ese tipo de línea inclinado a 45 grados se le llama churado. Representa líneas de corte. ¿Ya? Que ahí se hizo un corte, ¿no es cierto? Se hizo un corte y quedó el material ahí expuesto a la vista. Tenemos también las líneas de eje, que son estas que están acá, ya que son línea, punto, ya que representan el centro de una circunferencia, o la línea de eje de un elemento que es circunferencia o tubular, ¿ya? Tenemos líneas auxiliares como son el 2 puntos y trazo, 2 puntos y trazo, que representa la línea de proyección, ¿ya? ¿Qué me está diciendo este planito? Que esta palanquita que está acá se mueve hasta llegar a esa posición, ¿ya? Tenemos también las líneas imaginarias, que acá, aquí está, las líneas imaginarias que están acá, que es esa que está ahí, que está indicando de que hay un elemento atrás que no lo puedo ver de frente, pero está oculto ahí, ¿ya? Por ejemplo, si yo dibujara... ¿Cuál? Si yo dibujara, por ejemplo, a ver... La que baja eso, ¿cierto? si yo dibujara, por ejemplo, un cuadrado y con un vacío adentro, y el vacío no llega hasta el término del cuadrado, sino que un poquitito más arriba, y yo ese cuadrado lo dibujo de frente, yo abajo, antes de que termine el borde del cuadrado abajo, voy a dibujar líneas segmentadas para indicar de que ahí hay un cuerpo que en esa vista no lo logro ver. ¿Ya? Esos son más o menos los tipos de líneas que vamos a ver acá. ¿Ya? La lista de tipos de líneas se las presento ahora.
Ustedes ven acá una línea gruesa, la línea letra A, ¿no es cierto? Una línea gruesa, y sirve para contornos vistos y aristas vistas, ¿ya? A1, A2. Las líneas gruesas sirven para los contornos vistos y las aristas vistas. O sea, por ejemplo, veo el borde de algo, pensemos de nuevo en un cuadrado y un cuadrado más chiquitito, que está frente a frente al cuadrado grande. Y yo lo dibujo eso en plano, voy a dibujar el borde del cuadrado grande y voy a dibujar el borde del cuadrado chico. Voy a ver, aquí tengo una plumita. Ejemplo, dibujo un cuadrado grande y sobre la misma un cuadrado chiquitito. ¿Ya? Ahí yo estoy representando mis aristas, los de afuera, ¿no es cierto? Y los contornos. ¿Se entiende? Luego tenemos el tipo de letra B. El tipo de letra B es una línea más fina, ¿ya? Es una línea fina que sirve como líneas ficticias, ¿ya? Como líneas de proyecto, por decir así. Se proyecta este tipo de línea. También sirve para las cotas. Es el tipo de línea que se usa para escribir las dimensiones del objeto, ya con su flechita, su línea, que eso lo vamos a ver más adelante como materia, ¿no es cierto?, el cómo se acota. Pero ahora ya sabemos que se usan líneas finas. Tenemos líneas de proyección, ¿ya? La línea de proyección, por ejemplo, que este elemento, estas aristas se proyectan hasta llegar a otro plano para dibujar otra vista. Vamos a aprender a sacar vistas y ahí vamos a aprender a usar estas líneas de proyección. Tenemos las líneas de referencia, que prácticamente busca lo mismo, ¿ya? Saber de dónde salen esos elementos. Se usa, por ejemplo, para el llamado. Por ejemplo, si yo tengo este cuadradito y yo lo encierro con un círculo, voy a hacer el ejemplo con el plumón, encierro con un círculo, y después llamo y digo letra A, ¿ya? Para indicar el detalle A. Todo esto, tanto esa figura, ¿no es cierto?, esa línea y la letra A, se hacen con línea fina. Se hacen con esta línea llena fina. ¿Qué más se usa con este tipo de letras? Se usan los contornos de secciones abatidas. Dice ahí, contorno de secciones abatidas sobre la superficie de un dibujo. Cuando hablamos de contorno de secciones abatidas, pensemos, por ejemplo, en el dibujo dibujo arquitectónico, el dibujo de una casa. Y cuando se dibujan las puertas, por ejemplo, se hace una línea que dibuja el recorrido de esa puerta, ¿ya? Esos son los contornos de secciones abatidos. Y también los ejes cortos nos sirven representarlo con estas líneas. Ejes cortos se refieren a líneas de centro de algún elemento que no necesitan proyectarlo fuera de la lámina para poder darle un nombre a ese eje, porque son diminutos, son sin importancia, son elementos pequeños, ¿ya? Luego tenemos en el tipo de línea C y el tipo de línea D. El tipo de línea C es un tipo de línea a mano alzada, ¿ya? Es el tipo de línea que no necesitas instrumentos para poder dibujarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, el dibujo de un terreno. El terreno es irregular, entonces se dibuja con línea a mano alzada, ¿ya? Y tenemos también la llena fina con zigzag, que es la de abajo, la D1, ¿ya? La línea llena con zigzag puede representar, por ejemplo, tendido eléctrico y otro elemento, algún otro nombre que yo le quiera dar, ¿no es cierto?, después especificado en mi cuadro de simbología, ¿ya? Aquí dice que la línea C, límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos son límites, ¿ya? Por ejemplo, voy a dibujar un cuadradito, supongamos, imaginemos, usemos la imaginación y digamos que es
un trozo de madera. Un trozo de metal, perdón. Este tipo de línea, la línea a mano alzada, lo que hace es decir que hasta ahí llega el corte de ese trozo de fierro, ese trozo de metal sigue, ¿ya? Para las zigzag, podemos decir, por ejemplo, un trozo de madera donde se le va a hacer un corte para no prolongar, ¿no es cierto?, el dibujo en la lámina, ¿ya? Eso es para detalles. Por ejemplo, si ustedes llegaran en algún momento a hacer un levantamiento topográfico donde necesitan levantar un puente de madera, por ejemplo, pero solamente indicar un pequeño detalle de ese puente de madera, entonces ustedes van a usar este tipo de corte para cortar ese puente de madera, ¿ya? Si quieren, van a usar alguna estructura metálica, ven en terreno y solamente quieren detallar algo de ella y no toda la estructura, entonces ustedes hacen los cortes respectivos usando este tipo de línea a mano alzada, ¿ya? Eso es para línea fina a mano alzada y línea recta con zigzag, ¿ya? Luego tenemos en la E gruesas, líneas segmentadas, gruesas de trazo y finas de trazo. Ya, las gruesas de trazo sirven para contornos ocultos, lo que explicaba adelante, ¿no es cierto? Y las aristas ocultas, pero también las más finas. La diferencia entre una y otra está en el rango de importancia, en el rango de relevancia que va a tener ese dibujo que estoy haciendo, ¿ya? O si esa línea oculta está más cerca a mi vista, la línea oculta gruesa, que la otra, que hay a lo mejor algún elemento oculto que está más alejado de mi plano. Entonces hago líneas más delgaditas, ¿ya? Ese es para líneas ocultas. Las finas de trazo y punto son para, en el caso del dibujo que vimos recién, ¿no es cierto?, ejes de revolución, trazar planos de simetría. La simetría quiere decir cuando yo, por ejemplo, tengo imaginémonos un triángulo, ¿no es cierto? Triángulo, lo voy a dibujar mejor. Una simetría es esto. Yo tengo aquí un triángulo, o un intento de triángulo, porque estoy con el mouse. Y el eje de simetría es establecer la mitad donde nuevamente se repite ese triángulo. Este triángulo, esos dos triángulos son iguales. Y lo único que se hizo fue replicarlo como una especie de espejo, tomando como eje base esta línea que está ahí. Eso es lo que indica la línea punto trazo, ¿ya? En estricto rigor es marcar el centro de algo. Cuando les toque hacer, por ejemplo, levantamientos viales, ustedes tienen que especificar el eje de la calle, el eje de la calzada, y para eso lo van a hacer usando este tipo de línea. Luego tenemos la línea H, que es línea fina de trazos y puntos. ¿Ya? Es gruesa en los extremos y en los cambios de dirección. ¿Ya? Tenemos ahí gruesa, cambio de dirección, gruesa y extremo gruesa. Y entre medio es delgada. ¿Ya? Eso es para usar líneas de corte. ¿Ya? Líneas de corte. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadradito, yo tengo un cuadrado, le quiero mostrar, quiero hacer un corte a ese cuadrado, ¿cómo lo especifico? Hago mi línea gruesa, punto, segmento, punto, línea gruesa. ¿Ya? Ahí lo que hice fue una línea de corte. ¿Ya? Parte con grosor, después por propia, obviamente para no interrumpir, no molestar el dibujo, se hace con línea más delgadita y luego termina con una línea de corte, perdón, con una línea gruesa. ¿Ya? Sirve para eso, para demostrar dónde va pasando un corte que yo quiero demostrar en el dibujo. Luego tenemos el tipo de línea J, que es gruesa de trazo y punto. Dice acá que indica líneas o superficies
que son objetos de especificaciones particulares. O sea, alguna línea, algún objeto, por ejemplo, la línea de cierre. Yo cuando les mostré delante el plano topográfico, ustedes se fijaron que el contorno era grueso, quiere decir de que son bordes destacables, bordes importantes. En un predio es importante tu límite. Entonces, por eso se tiene que destacar con líneas gruesas, de trazo y punto. Y por último, tenemos la línea K, ya que es trazo dos puntos o doble punto. Son para contorno de piezas que están cercanas, ¿ya? A la vista que yo estoy viendo. También son para partes situadas delante de un corte, ¿no es cierto?, de un plano. Yo dibujé un corte y lo que hago es, con ese tipo de línea, mostrar lo que está más al frente, lo que está más cercano a mi vista, ¿ya? Se dibuja con este tipo de línea, ¿ya? No se asusten por las descripciones, por las definiciones, porque esto se va aprendiendo dibujando, ¿ya? Con la práctica. Esto solamente para que ustedes conozcan los tipos de líneas, pero después las aplicaciones ustedes se van a dar cuenta, incluso se van a dar cuenta qué línea es más necesaria para poder demostrar o especificar un elemento, ¿ya? Eso en cuanto a la presentación. Entonces, ahora lo que van a hacer, yo les voy a dejar un video que es una actividad, y les voy a mostrar ya el trabajo terminado. Es esto que tengo acá, no sé si lo alcanzan a ver. Bien, muchachos, la actividad que van a tener va a consistir, primeramente vamos a hablar un poquito de los materiales que tienen que tener, ¿ya? Considerando que no tienen, como no estamos en los laboratorios, no tenemos mesas de dibujo. Y como les dije en su momento, vamos a trabajar con hojas tamaño carta u oficio. Y para eso yo les recomiendo comprar una plancha de MDF. En Sodimac las venden dimensionadas. En este caso, esta placa es de 40 por 40, ¿ya? No importa el espesor, ¿ya? En algunos casos a lo mejor la van a encontrar así blanca, ¿ya? Con enchapado. No ocupen el lado del enchapado porque tiene porosidades. Ocupen el lado donde está la madera al natural. Es decir, así, la parte donde no hay ningún elemento, que va a ser la parte donde ustedes van a dibujar. Importante esto, ¿por qué? Porque las herramientas que vamos a ocupar para poder dibujar son las siguientes, para que ustedes también las compren. Una regla T, una escuadra de 45, y una de 60. A estas también, también tienen otro nombre. Esta le llaman cortabón, sí, cortabón. ¿Ya? Tenemos entonces, y bueno, en el caso yo compré un set. Venía la regla, las dos escuadras y el transportador por cerca de 900.000, o sea, 900 pesos. Así que está bien buena, por si paso el dato, en la librería Tucán, ¿ya? Entonces vamos a tener estos elementos. Les explico un poco su uso. Los que tienen conocimiento de dibujo técnico a lo mejor habrán escuchado lo que son los tecnígrafos. Eran mesas de dibujo donde tenían una especie de dos reglas, ¿ya? Dos reglas, una así y otra así, y una perilla aquí que marcaba las graduaciones, ¿ya? Y esta estaba soportada a un extremo a un costado de la mesa, y uno podía mover, ¿no es cierto?, ese tecnígrafo y poder trazar así las líneas que yo quisiera según la graduación que yo le daba. Si yo quería darle de 0 grados, tiraba, ¿no es cierto?, ahí. Si le quería dar de 30, movía, y esto se movía a 30 grados. Y teníamos, ¿no es cierto?, el ángulo 90, que también era desplazado en este caso. Como en nuestro caso no tenemos esto, no tenemos ese elemento, tenemos entonces esta escuadra. La escuadra sirve para poder establecer, y por eso es importante tener cortes bien hechos, ¿no es cierto? Porque la escuadra me va a establecer
mi línea horizontal que está perpendicular, ¿no es cierto?, a un lado, a un borde de mi tablero, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta escuadra? De que con esta escuadra yo puedo, por ejemplo, trabajar mis ángulos de... Perdón, ¿cuál es el objetivo de esta regla T? Trabajar mis ángulos de 90 grados, por ejemplo, y poder trazar una línea a 90 grados y también poder trazar, ¿no es cierto?, una línea a 60 grados o una línea a 30 grados cuando estemos trabajando en los isométricos. Esta forma les va a servir mucho porque van a poder trazar, ¿no es cierto?, su línea ahí de 30 grados. Lo mismo con la escuadra de 45. La coloco, ¿no es cierto?, y ahí yo puedo trabajar, ¿no es cierto?, tirando mis líneas y voy a estar seguro de que estas van a estar bien hechas. También puedo trabajar solamente con esta para trabajar ángulos de 90 grados, ¿no es cierto? Tiro mi línea ahí y después pongo la regla T de esta forma y así tendríamos otra línea, ¿no es cierto?, para formar el ángulo de 90 grados. Entonces estos tres elementos tienen que comprar más su tablero, ¿no es cierto?, de trabajo. Insisto, sea MDF, no maciza. La maciza tiene porosidades. El MDF es lo más liso que vamos a poder encontrar, ¿ya? Otra cosa que también tienen que tener es su cinta adhesiva. La cinta adhesiva va a ser para poder fijar, ¿no es cierto?, nuestras hojas. En este caso yo aquí tengo una hoja tamaño carta, entonces yo llego, la coloco, la ubico en la hoja, en el tablero, perdón, y me trato de cerciorar de que esté bien, ¿no es cierto?, encuadrada con respecto a mi tablero, ¿ya? Entonces lo que yo puedo hacer aquí es colocar esta hojita ahí y ahí la tendríamos a 90 grados. Tiene cierto, donde la placa igual es delgada, entonces queda un cierto juego de altura, por eso la hoja pasa de largo, entonces tengo que cargarme un poco para poder dejar la hoja, ¿no es cierto?, bien apegada. Una vez que ya hago esto, entonces ahora vamos a usar nuestra cinta adhesiva con el único objetivo de poder hacer que la hoja no se mueva, ¿ya? La cinta adhesiva, lo ideal solamente que estén tomando las puntas para que no se dañe tampoco la hoja. Tenemos entonces nuestra cinta adhesiva. Y ahí tendríamos listo mi espacio de trabajo. Si ustedes quieren, pueden ponerla también en las otras dos esquinas. Eso queda a criterio de ustedes, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer en esta ocasión es dibujar, según los tipos de líneas que vimos, ¿no es cierto?, en la presentación que les mostré. Vamos a dibujar, o van a dibujar, cuadrados, ¿no es cierto?, cuadrados que tengan una distancia de 10 por 10 centímetros, ¿ya? Entonces yo voy a poner un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo en este momento, donde voy a poner mi regla. ¿Ya? Voy a tener un lápiz que, les digo, bueno, tengo... portaminas, tienen que tener, puede ser o portaminas, un portaminas en estos casos, para empezar solamente un portamina 0,5, ¿ya? Portamina 0,5, o puede ser también un lápiz mina con la punta bien afiladita, bien afilada, ¿ya? Para poder trabajar con líneas finas, ¿ya? En este caso no tengo portaminas, perdón, pero no tengo minas. Así que voy a trabajar en este caso con un lápiz, ¿no es cierto?, de tinta de punta fina, ¿ya? Entonces,
lo que yo voy a hacer, voy a trazar, ya tengo, ¿no es cierto?, encuadrado mi regla T, voy a poner mi escuadra y voy a hacer entonces una línea de 10 por 10. Parto entonces marcando mi cuadradito, ¿no es cierto?, un lado de mi cuadrado. ¿Ya? Luego voy, aquí tengo dos opciones. Ya puedo tomar, usar la misma regla T si tiene graduaciones, porque hay algunas que no traen graduaciones, pero si tiene los centímetros marcados, puedo usar ellos mismos para juntar, o sea, perdón, para contar mis centímetros. De no tenerlo, entonces ocupas tu regla, ¿ya? Y la colocas, ¿no es cierto?, en tu regla T y vas subiendo. ¿Ya? Una vez que llegamos, bueno, por eso mejor se recomienda y lo voy a hacer. Vamos a pegar la hoja, la parte de abajo, porque voy desplazando ya donde la regla T tiene una goma para ir limpiando la hoja, ¿ya? Cuando voy desplazando para que se vaya limpiando la hoja de los restos de goma que queden, ¿ya? Y así no se ensucie la hoja. Eso hace que la hoja se mueva. ¿Ya? Ahora sí. Usamos entonces, como dije, mi regla y vamos moviéndonos hasta llegar al borde del trazo de arriba. Y una vez que ya estoy en ese borde, entonces cuento 10 centímetros para el lado. Centímetros para el lado. Acá yo puedo tirar entonces con mi escuadra, ahora 10 centímetros para abajo. Si estoy, por ejemplo, y me falta, lo ideal es que uno tome menos de la dimensión, ¿no es cierto?, que tengo acá, tratar de dejar mi regla T más arriba, cosa que después yo poder ir bajando con mi regla T, ¿ya? Para que sea más precisa. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, 10 centímetros. Y luego solamente cierro, ¿no es cierto?, mis dos tramos, mis dos trazos. Si quiero puedo hacerlo con regla T o lo puedo hacer con mi regla, como lo hicimos en la línea de ahí arriba. Cualquiera de las dos te va a servir. Y ahí tenemos un cuadrado de 10 por 10. Entonces la actividad que ustedes van a hacer es que con una separación entre líneas, ojo, entre líneas, no contar aquí 5 centímetros, no contar aquí 5 centímetros al borde, sino de forma oblicua, a 45 grados. ¿Cómo se hace eso? Yo voy a colocar una línea, voy a hacer por ejemplo la línea segmentada, una línea llena a 45 grados. Entonces, parto desde acá, ¿no es cierto? La clave, el secreto está en que yo puedo ir uniendo estos dos puntos, estos dos extremos, ¿no es cierto? E ir cada 1 centímetro, perdón, lo vamos a hacer cada 1 centímetro y vamos a ir contando desde ahí, vamos a ir 1 centímetro, otro centímetro, otro centímetro, otro centímetro, otro centímetro. Tenemos ahí una distancia, ¿no es cierto? Cada distancia es de 1 centímetro. ¿Qué hace esto entonces? De que cuando yo coloque mi regla, yo voy a comenzar entonces a dibujar mi
mis figuras. En este caso, líneas llenas. Ustedes vieron la presentación que hay más tipos de línea. En este caso estoy haciendo un ejemplo, líneas llenas. Y vamos a empezar a tirar trazos cada 45, o sea, a 45 grados, ocupando la regla de 45, vamos a hacer, ¿no es cierto?, mis trazos, ¿no es cierto?, en forma diagonal de 45 grados. En este caso se me ve muy grueso el punto, ¿ya? Eso es porque la tinta a lo mejor la cargué mucho y se derramó mucha tinta en la hoja, ¿ya? Por eso lo ideal es trabajar con lápiz con punta fina en esta oportunidad. Aquí me faltó llegar ahí abajo. Y así sucesivamente voy tirando mis líneas a 45 grados con una distancia entre líneas de 1 centímetro. Por ejemplo, acá me pasa de que mi regla T, el soporte de la perpendicular está chocando con mi regla. Entonces lo mejor es cambiar, ¿no es cierto?, dar vuelta a la regla T y poder trabajar ese tramo que son más pequeños, que ya, con lo cual estaría terminando esta actividad. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, un tipo de línea que es línea continua, ¿no es cierto?, con la que ustedes van a poder ejercitarse, ¿no es cierto?, soltar un poco la mano con el uso de nuestros instrumentos para dibujo. Tienen que hacer cuadrados de 10 por 10, lo ideal una hoja. Ahora, si ustedes quieren economizar, traten de que caigan 2 cuadraditos, ¿no es cierto?, en una hoja, puede ser oficio o carta. Y lo que tienen que hacer entonces es, por cada tipo de línea que vimos en la presentación, a excepción de la línea D, que esa es un tipo de línea que se usa más en trabajos gráficos. Ahora, si usted se atreve a hacerlo, bien, ¿ya? Pero no es requisito. Yo lo que le estoy pidiendo desde la A, ¿no es cierto?, todo el tipo de línea, desde la A hasta la K, a excepción de la letra D, ¿ya? A excepción de la letra D, que hagan ese tipo de línea. La letra H, por ejemplo, el tipo de línea letra H, no la van a hacer con esa forma que tiene como un rayo, sino que la van a hacer línea continua, pero respetando, ¿no es cierto?, los puntos y trazos. Pero si ustedes se fijan, es más delgada que la línea J, ¿ya? Así que tienen que tener eso en cuenta. Eso significa de que van a tomar un lápiz mina, por ejemplo, van a tomar un lápiz mina que esté con una punta más gruesa y van a poder hacer la línea de la letra J, y con la 0,5, o si tienen una 0,3, ¿no es cierto?, o si tienen un lápiz mina donde la hayan sacando
la punta bien finita, van a poder hacer entonces la de la letra J, que es más delgada. Perdón, la de la letra H, que es más delgada. Repito entonces, cajoncito de 10 por 10 centímetros, separación entre líneas de 1 centímetro, dibujada, ¿no es cierto?, a 45 grados. Esa actividad es la que ustedes me tienen que entregar la próxima clase, que es el día lunes. Me la van a enviar por correo. Debido a la contingencia que tenemos, obviamente no podemos vernos en sala, así que me lo van a mandar, lo van a escanear, si no tienen escáner le van a sacar una foto, pero yo les voy a pedir que en la fotografía, uno de los lados, ustedes pongan su regla de esta forma para demostrarme de que su cajoncito es de 10 centímetros. Y así yo también veo de que a qué escala está también, a qué escala deformada está la fotografía o el escaneo. ¿Ya? Esas cosas me las van a tener que mandar al aula virtual y, como ya conversamos en su momento, al aula virtual. Y como respaldo vamos a dejar, ¿no es cierto?, esa misma tarea en el correo. Me lo van a mandar a mi correo, ¿no es cierto?, que ya se lo dije en la clase anterior, pablo.medina@cftsanagustin.cl. Eso por ahora, muchachos, y los dejo. Hasta aquí llega nuestra clase en el día de hoy. Espero que estén bien, que hayan entendido, y si no, escríbanme, ¿no es cierto?, en el aula o en el correo, que yo lo estoy revisando continuamente. Si no pueden entrar al aula porque el sistema ha estado con problemas últimamente, si no pueden, entonces me envían un correo haciendo las consultas pertinentes, ¿ya? O también me pueden mandar una llamada, ¿no es cierto?, por Meet, como lo hemos estado haciendo. Me pueden llamar también, ustedes pueden echar mano de esa plataforma, y también puedo aclarar todas sus consultas. Dicho esto, entonces la clase queda terminada, y que les vaya bien con su actividad.